interesante. El que se acordó de que el Papa era importante parece ser nada más y nada menos que el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, que después de haber dicho que era el representante maligno en la tierra, después de su visita al Papa, el Papa lo perdonó, pero ayer tuvo declaraciones que son para tomar con pinzas, pero digamos, si uno mira lo literal de la declaración, creo que fue a decir lo correcto, ¿no? Me parece que aquí hay un punto donde dice, che, no me puedo perder esto, no me puedo perder de despedir a este Papa y que esto sea simplemente para evocar o recordar que yo alguna vez dije tal cosa del tipo. Es decir, está sobreimprimiendo algo a lo que alguna vez dijo, que trate de anular lo anterior. Es una decisión que yo creo está meditada y que alguien debe haberla aconsejado. Vas a quedar en la historia como el tipo que dijo tal cosa y dice, bueno, yo también quiero pasar la historia diciendo del Papa lo siguiente. Le guste a quien le guste, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Es decir, el líder llegó a ser el líder espiritual de más de 1.500 millones de seres humanos. Estamos hablando de una persona de una envergadura enorme. Tuvimos el privilegio de que sea argentino y como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características, en especial siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico. Entonces, espero representar a la altura de las circunstancias a los argentinos, digo, que tienen fe católica y que, digamos, básicamente veían en el Papa Francisco un líder que claramente era un líder impresionante. Bueno, esto demuestra que el teorema de Baglini sigue teniendo vigencia, porque no solamente en esto cambió de opinión Milei, también cambió de opinión en relación, por ejemplo, a la intervención del Estado en materia monetaria. De hecho, interviene en el tipo de cambio, es decir, trata de regular el mercado. La política de bandas cambiarias es, de alguna manera, un manejo del mercado, no es que flota libremente, ¿tá? Y por el otro, el Banco Central tiene protagonismo en eso. Por el otro lado, recordemos cuando él decía que había que prender fuego el Banco Central, no lo está prendiendo fuego, lo está usando precisamente para operar sobre el tipo de cambio. También, entre otras cosas, decía que sostiene su superávit haciendo lo que un libertario no debería hacer, que es pisando ciertos pagos que alguien va a tener que hacer alguna vez. Eso también creo que habla de un Milei que ha cambiado en sus perspectivas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando él decía que ir al Fondo Monetario Internacional era el fracaso del plan económico, que vos vas a ser prestamista de última instancia cuando tu programa económico fracasó. Bueno, ahora festeja que el Fondo Monetario Internacional le dé un préstamo de 20.000 millones de pesos, que se lo da a él para que gane las elecciones, ya vamos a tratar eso, pero lo pagamos todos los argentinos y las argentinas. Atención a eso, porque acá se presenta como gracioso y como algo celebrable que el fondo le da a Javier Gerardo Milei, sí, a Javier Gerardo Milei, 20.000 millones de dólares, y eso es porque Milei es Gardel, los guitarristas, el Parcután, todas esas cosas. Pero en realidad, lo que hemos tomado es más deuda que vamos a tener que pagar, ¿sí? No la va a pagar la casta, la vamos a pagar nosotros la deuda. Y esto se junta a la anterior travesura criminal de Caputo, ¿no? Donde también nos endeudó por más de 50.000 millones de dólares. 75.000 millones de dólares llevan endeudando a los argentinos nada más y nada menos que Caputo, el Toto Caputo, el Toto de la Champions. Vamos al otro audio, tiene que ver con fuertes declaraciones que hizo en este sentido Milei, porque él habla de que así como dice que bajó la pobreza, así como dice que aumentaron los salarios, dice que el ajuste es popular, que es un contrasentido, pero mejor escuchemos lo que dice él. Nosotros no hicimos el ajuste subiendo impuestos, nosotros lo hicimos bajando gastos, es decir, lo hicimos devolviéndole libertad a la gente. Entonces, eso hizo que se generaran
cerca de 15 puntos de ahorro del PBI que volvió al sector privado, que antes se lo llevaba el Estado. Entonces, mientras que durante diciembre del 23 discutíamos la hiperinflación, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Y lo otro es, no, bueno, pero esto no se puede hacer porque va a ser impopular. Y la realidad es que mi popularidad, digamos, está en los niveles máximos y oscila, digamos, 3 más 3 menos 3, o sea, es normal. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el ajuste es popular. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque baja la inflación. Al bajar la inflación, ¿quiénes son los más favorecidos? Los sectores más vulnerables de la economía. Bueno, si el ajuste fuera popular, como bien decía recién el diputado Molle, no deberían gastar tanta plata en represión. No, digo, podrían invertir en, no sé, hacer celebraciones, ¿no? Autocelebraciones, al menos podrían hacer eso. Se ve que gozan con la violencia, pero si no, estaríamos en otra cuestión. Si estamos en la página de la represión, de la protesta de jubilados que cobran 225.000 pesos, es que el ajuste no es popular. Que tenga adhesión en un grupo significativo de la sociedad es otra cosa. Es otra cosa. Y yo digo núcleo significativo porque no lo puedo mensurar. Para eso están los encuestadores que cada tanto mapean cuál es el humor, la inteligencia y las opiniones de la sociedad argentina. En mi caso, yo creo que es un núcleo significativo, pero no es la mayoría. Pero tampoco lo popular se define por las mayorías o las minorías, sino las políticas que aseguran derechos o quitan derechos. Si una política quita derechos, es impopular por definición. Si eso eventualmente tiene un apoyo transitorio, es un apoyo transitorio, pero no deja de ser impopular, ¿se entiende? ¿No? Digo, porque algunos plantean, bueno, pero a Milei lo votó la gente. Sí, vos podés tener legitimidad de origen, pero también podés tener de legitimidad de ejercicio, que es lo que yo creo que le pasa a este gobierno, como le pasa a todos los gobiernos que terminan postrados con el Fondo Monetario Internacional. Vamos al otro audio, en este caso sí, Mauricio Macri hizo fuertes declaraciones, algo así como que también en el PRO había cuadres que habían aceptado de parte del gobierno algún monumento, alguna propina o alguna cosita un poco más jugosa, alguna propina, como para cambiar el voto en leyes fundamentales, y que se iban con Milei. Es verdad, el máximo perjudicado de las organizaciones o de los partidos políticos, de los espacios políticos, por la irrupción de Milei en escena, aunque parezca loco, es el PRO. Porque disputan la bandera de cambio, porque de algún modo u otro son líderes, dos líderes que quisieran representar algo parecido. Pero Javier Gerardo Milei volvió al momento en el que con Laje y otros decían que esta era la derechita cobarde, ¿no? Acusaban a Macri de la derechita cobarde. Y parece que había muchos alrededor de Mauricio Macri que consideraban que Rodríguez Larreta e incluso Macri mismo eran derechitas de derecha cobarde o de la derechita cobarde. Por lo tanto, migran a la Libertad Avanza. Un poco por la Libertad Avanza está en el poder, ustedes saben, ¿no? Cuando hay un gobierno, ese gobierno maneja presupuestos, contratos, posibilidades, y eso hace que muchos quieran migrar ahí, no importa lo ideológico o no importa tanto lo ideológico. Se vive en todos los espacios, se vive en el espacio del PRO, también se vive en el espacio del peronismo. Quiero decir, el que maneja presupuestos tiene cierta predominancia en la discusión, pero también es cierto que algunos hacen las cosas por otros motivos y algunos lo hacen para comprarse casas en Paraguay, como Cuader. Yo no sé si Ritondo es uno de ellos, aunque tiene muchas casas, la verdad que no lo sé, pero sí sé que hay dirigentes del PRO que están migrando a la Libertad Avanza, los denunció Mauricio Macri, dijo, bueno, a eso ya los compraron, no van a volver, y miren lo que les dijo Milei. Bueno, digo, lo primero que digo entonces que traiga la factura, que la muestre. ¿Qué crees que te diga? No, porque me da la sensación de que ya no hay ninguna alternativa de acuerdo. Bueno, digamos, puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte y yo no tengo, digamos, ninguna duda que entre el profe Espert, digamos, Cristian Ritondo y el Colo Santilli se van a poner de acuerdo para armar armar una estructura súper competitiva para arrebatarles la provincia de Buenos Aires al soviético, al comunista, digamos, al bolchevique, digamos, al liliputiense comunista.
Yo la verdad que le falta el respeto hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 17 millones de habitantes, casi la mitad del país, ¿no? Me parece que habla del propio Milei. Alguna vez leí por ahí que un retrato siempre es también un autorretrato, ¿no? Digo, cuando uno está definiendo a alguien, se está definiendo uno. Cuando uno está contorneando a alguien, se está contorneando uno, ¿no? Entonces yo creo que le caben muchas de estas cosas en realidad a Javier Gerardo Milei, a un adversario político que eventualmente puede llegar a competir incluso para cargos como el que tiene Milei en el futuro. Digo, de destilar este odio, este destrato, a mí me parece que es eso, es el autorretrato de un tipo muy menor, de un mini presidente, así chiquitito, miren. Y creo que Javier Gerardo Milei hoy está en una situación en la que hay muchos que le ríen, le sonríen. Miren, les cuento una cosa que quizá muchos no sepan, pero de todas las encuestadoras que hay dando vueltas, hay una o dos que no aceptaron trabajar para el gobierno de Milei. El resto, que son unas 9 o 10, están trabajando hoy para Milei y le hacen lo que ustedes saben, se llamaba históricamente el diario de Irigoyen. Estas son las encuestas de Milei. En esas encuestas Milei mide 18 centímetros más, ¿sí? Tiene más pelo del que le queda, obviamente no tiene papada, pero sobre todas las cosas es un estadista. Con ácido hialurónico. Y sobre todas las cosas es un estadista. Yo no creo que Milei sea un estadista, sinceramente se lo digo. Yo no creo que Milei sea un estadista. Y sus peleas con los... Porque él también pelea con sus molinos de viento, digamos, ¿no? Vamos a decirlo también. Sus peleas en realidad es con un montón de cosas que tienen valor para argentinos y argentinas, que van desde las Malvinas hasta, por ejemplo, la justicia social como concepto, o el propio Estado, que si bien ha entrado en un sector de la sociedad, como había entrado en los 90, con Neustadt y con tantos otros, esta idea de que el Estado no sirve, o que el Estado no es necesario, o que el Estado es inútil, hay millones de argentinos y de argentinas que han hecho la experiencia de vivir un Estado que les ayuda, que les ayuda a salir adelante, un Estado que le hace piecito. Y me parece que eso habla de un Milei muy disminuido en las capacidades de apreciación de la realidad, ¿sí? Ahora, que si digo esto de Milei, imagínense lo que puedo llegar a decir, lo que lo votan, pero bueno, eso es otro asunto. Nicolás Massot, recuerdan ustedes, ¿no? Lo voy a biografiar un poquito, pero era unos pibes, entre comillas, brillantes de la derecha macrista, del PRO. Después hizo un salto un poco extraño a otros espacios políticos. Hoy su jefe político es nada más y nada menos que Miguel Ángel Pichetto, o Pichetto, como a ustedes les guste, y fue a una especie de centro moderado, ¿no? Creo que tiene más coincidencias con Lustó, con Margarita Stolbizer, y uno dice, este era el pibe que se comía a lo kirchnerista crudo cuando apareció en escena, y bueno, la gente cambia. Massot cambió, viene de una familia con un linaje medio raro, pero bueno, no lo podemos responsabilizar a él por lo que hacía el resto de la familia con los militares, ¿no? Bueno, más o menos. Pero bueno, fue uno de los primeros que empezó a discutir el número de desaparecidos. Después se calmó. Yo no sé si puedo decir que hoy está hecho un socialdemócrata, porque después de Alberto Fernández en la presidencia, hablar de socialdemocracia ya es un término difuso, ¿no? Y sí, qué sé yo qué es la socialdemocracia. Si la socialdemocracia, porque la socialdemocracia dio muchos resultados en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, dio resultados reales en la vida cotidiana de la gente. En la Argentina la socialdemocracia fue un fracaso entonces. Por lo tanto, yo no sé si reivindicar o eso en la Argentina dice algo distinto, o hablar de la socialdemocracia en general no es un error. Bueno, la socialdemocracia en la Argentina, que era el presidente que tocaba la guitarrita con el perro al lado y decía que todos somos buenos y que hablando se entiende la gente y que no va a pasar nada, y que quería armar una especie de peronismo a la uruguaya, fracasó. Fue la cara socialdemócrata, el post-kirchnerismo que fracasó y con el que cada tanto alguno quiere volver, ¿no? Bueno, quiero decirles que en eso que se llama así, o que en la Argentina no se sabe muy bien cuál es el sentido o el significado, allí dentro de esa casita llamada socialdemocracia hoy parece estar viviendo Massot. Pero dijo algo que merece ser destacado, porque no todas son pálidas. Dijo algo que merece ser destacado.
pues yo creo en ese sentido lo mismo que él. Y yo quisiera que hubiese una oposición en la Argentina que tuviese esta capacidad de comprender algo básico, que en política no se puede presumir de tener un proyecto político cuando este proyecto político manda a suprimir al otro. A mí me parece que está bien, es como para empezar. Entonces digo, el futuro gobierno peronista o un futuro gobierno del campo popular que tenga una oposición que diga lo que ahora dice Massot, yo digo, bueno, está bien, que sean poquitos, pero que digan esto, dale. Yo creo, la verdad, hace muchísimo tiempo que los países tienen que poder definir proyectos comunes con sus diferencias políticas e ideológicas, como pasa en todos los países del mundo. Uno define la línea de cal y adentro de la línea de cal vale todo y afuera no nos peleamos más, porque afuera estamos discutiendo ya las reglas de juego del deporte. Entonces, yo considero, y esta fue mi diferencia siempre con el antikirchnerismo en todas sus formas, por más que yo he tenido diferencias fuertísimas y he militado siempre en otras fuerzas, que no hay ninguna posibilidad de definir un país exitoso si uno comienza diciendo hay que aniquilar al kirchnerismo, hay que proscribir a Cristina Kirchner, se tiene que terminar todos los males. Digo, eso son todas infantilidades. Compañero Massot, bienvenido al redil de los hombres sensatos. Qué increíble que uno tenga que decir, qué bien Massot. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Massot. El sistema necesita esta sensatez también. Claro. ¿No? A ver, ¿cuánto le creemos? ¿Cuánto le dejamos de creer? No importa, es lo que dijo. Es lo que dijo. Y este tipo de discurso, ustedes saben, escasea. Así que bueno, bienvenido al campo, por lo menos de la sensatez. Iba a decir el campo popular. El respeto de las reglas de juego. El respeto de las reglas de juego, casi te diría dentro del Estado de Derecho. Sí. Dentro del Estado de Derecho todo. Que no venga la paloma y defeque en las reglas de juego. Claro, como favor. se dice, pero lo dije bien, digo, como Sí. se dice regularmente, patear el tablero. No está pateando el tablero del Estado de Derecho. Es importantísimo que un Massot diga eso. Es que si vos tuvieses una oposición, aunque no fuera kirchnerista, que pensara esto, Cristina no estaría a punto de ser condenada sin pruebas. Esta es la verdad. Solo el odio político hace posible una escena en la que la proscriben, la han querido matar, la persiguen, la demonizan. A la principal líder de la oposición argentina, presidenta del Partido Justicialista, 2 veces presidenta. ¿Para qué vamos a hacer toda la biografía de Cristina? Y el silencio de algunas otras instituciones intermedias, Roberto. Yo pienso en la Facultad de Derecho, muchos de los cuales en observatorios de respeto de la democracia son jueces de Comodoro Pi. Sí. Que una facultad que brega por el Estado de Derecho tenga no se profesores. pronuncie ante estas esperpentos y barbaridades jurídicas, que son efectivamente jurídicas, de algún modo también pavimenta el camino para que estas cosas sucedan. Bueno, la doctrina de Irurzun no es de Irurzun nada más. Claro. Esta es la verdad. No fue un señor que vino y dijo, y ahora se va a aplicar esta doctrina. Es una doctrina avalada por la Cámara, es una doctrina avalada por la Corte, muchos de los cuales integrantes son exactamente los mismos que hay en el presente. Y es también la que avalan muchos abogados y abogadas, Claro o gente del derecho, que considera que cada tanto alguna trampita a la ley se le puede hacer si se descarga esa ilegalidad sobre aquel al que odiamos. ¿No? Digo, eso es lo que sucede, al fin de cuentas. Porque los jueces tienen derechos civiles y políticos como todos los ciudadanos, pueden votar a quien quieran. Lo que no pueden hacer es ese odio, trasuntarlo y transmitirlo en una sentencia judicial. Bueno, tenemos a Estela Díaz también, como audio, la ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Recordamos, ¿no?, que en la provincia de Buenos Aires todavía existe ese Ministerio de la Mujer que destruyó Javier Gerardo Milei en la escala nacional. Hubo una actividad donde los funcionarios y dirigentes de la provincia de Buenos Aires y muchos alineados con Axel Kicillof en su movimiento Derecho al Futuro quisieron destacar que en 500 días de gobierno no se invirtió un peso en obra pública desde el Estado Nacional y que todo lo que hace la provincia lo hace con fondos propios. En ese marco habló la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. La cancelación de la obra pública por parte del gobierno nacional ha traído problemas de estructura con acceso a agua o problemas de carreteras y rutas en algunos lugares. Bueno, claramente lo económico muy atravesado en relación a todas las problemáticas que hoy se viven y que bueno, después la violencia social se acrecienta en contextos de estas características, ¿no? Bueno, escuchábamos a Estela Díaz y nos vamos a ir a otra
mujer menos, en este caso, menos querida, apreciada o respetada, ¿no? Y me refiero nada más y nada menos que a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva. Ayer hizo unas declaraciones en un ámbito en el que estaba también Federico Sturzenegger, pero esencialmente habló Georgieva. Ella habla en inglés, hay una traducción, la doctora va acá a leer esa traducción, vamos a ver si lo podemos hacer en simultáneo. Después, en todo caso, igual profundizamos sobre los conceptos, porque en lo central lo que dijo es: Argentina es una colonia. Vamos a escucharla primero. Domestically, the country is going to go to elections. Tendrá elecciones, como saben, en octubre. Y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice. Pero insto a Argentina a mantener el rumbo. Bueno, yo la verdad nunca había escuchado tan claramente el origen político del préstamo del Fondo Monetario Internacional. El origen político, ¿no? Porque no es que están preocupados por la economía argentina, están preocupados porque rija en la Argentina un sistema o un modelo que es el que tenemos, que es el que tuvo antes Mauricio Macri, que como ustedes saben, termina como termina. A ver, Mauricio Macri no pudo reelegir, el fondo le dio 50.000 millones de dólares y no pudo reelegir. ¿Por qué? Porque las heridas sociales que va dejando el modelo hacen que se vuelva insostenible, insustentable en el tiempo. El único que hizo algo distinto en la Argentina, o los únicos, pero el principal que lidió con el tema de la deuda, a Cristina le tocó pelear con los fondos buitres. A Néstor Kirchner le tocó, entre otras cosas, agarrar a la Argentina defolteada y renegociar toda la deuda generada por los anteriores gobiernos liberales. ¿Está? Entonces, el único que hizo algo distinto y a la gente le fue mejor fue Néstor Kirchner, quien continuó por esa senda y se terminó peleando con la katana, así, contra los fondos buitres, en la Argentina, en Naciones Unidas. Esa fue Cristina Kirchner. Y sin embargo el fondo les hacía la guerra. ¿Por qué? Porque precisamente Néstor es el que se saca de encima la sujeción colonial que implica el Fondo Monetario. La sujeción, te dan plata para decirte lo que tenés que hacer. Y cuando haces lo que el Fondo Monetario dice que hay que hacer, a la gente le va mal, termina mal. Porque el ajuste es infinito, porque el sistema internacional tiene para la Argentina un lugar chiquitito. Pretenden un país con un núcleo privilegiado y muchos excluidos, y desde esa perspectiva lo hacen. Hoy están apoyando en la Argentina la bicicleta financiera y están apoyando para octubre a los candidatos de Javier Gerardo Milei. Por eso es tan importante derrotarlo a Milei en octubre, y por eso creo también era importante que las elecciones fueran nacionales, concurrentes en todas las provincias. Bueno, eso no va a ocurrir, punto. Pero también es cierto que la batalla es esta. No es para mí solamente un frente anti-Milei, tiene que ser un frente anti-Milei y un frente anti-Fondo Monetario. Porque la Argentina no tiene chances y posibilidades dentro de la órbita del Fondo Monetario y de sus decisiones. Lo único bueno que hay para hacer con el fondo es sacárselo de encima. Kristalina Georgieva, al estilo del viejo Branden, ya dijo por quién va a votar, por quién tienen que votar los argentinos y argentinas. El fondo ya decidió. Bueno, había, y la otra vez lo recordamos con Germán Martínez, ¿no? Cuando se da el golpe y la fusiladora allá en el 55, un barrio de Rosario, Villa Manuelita, decían, todos reconocen a la fusiladora, los rusos, los yanquis, Villa Manuelita no. Bueno, todos dicen, o les parece que el Fondo Monetario Internacional y las políticas que predica o que obliga a sostener es lo único que hay, es lo que se debe hacer. No, hay un grupo de argentinos y argentinas que le decimos no. Miren, no. Con el fondo no, ni a la esquina. Y creo que hay que rechazar estas cosas. Ahora, qué tupé que tienen estos personajes. Kristalina Georgieva diciendo esto que dijo. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ayer diciéndole, si hace falta para que siga Milei poner plata directamente desde los Estados Unidos en la economía argentina, lo vamos a hacer. El problema no es que pongan plata, porque si anunciaran que hay un plan Marshall para América Latina, ¿no? Y que a la Argentina viene, no sé, el secretario del Tesoro, ¿cuánto te dan los chinos?
¿no? Digo, vamos a hablarlo en estos términos para que se entienda. Y tenemos un swap, no sé, 10.000 millones de dólares. Bueno, yo te doy los 10.000 millones de dólares. O te doy 15. Pero además te voy a construir caminos, carreteras. Vos la verdad que tenés todos estos trenes desvencijados. No puede ser que no haya un tren bala en la Argentina. ¿Qué sé yo? No sé. Imaginemos eso. Hasta sería razonable pensar en que los tipos tengan que pedirte cosas a cambio de darte cosas. Pero acá lo que abona el Fondo Monetario es una política extractivista, una política económica extractivista, donde vienen unos tipos, estacionan un ratito en unos bonos argentinos y en unos meses los venden y se llevan los dólares de los argentinos y de las argentinas. Que son dólares que necesitamos para producir. Y que este gobierno se patina en bicicleta. El carry trade famoso, que hasta lo explican por la televisión pública. Entonces digo, cuidado, porque estos niveles de intromisión tienen que ver con la calidad de vida que hoy están teniendo argentinos y argentinas. Si no tenés la plata para pagar el alquiler, aunque parezca loco, también tiene que ver con esto. Si no te alcanza la plata para los remedios, o para las expensas, o para pagar la cuota del auto que sacaste para trabajar de Uber o de lo que sea, también tiene que ver con esto. Si vas en tu sindicato a discutir paritarias y te dicen, no, el techo es 1, y vos le decís, pero el 1 me van a matar cuando vuelva, los laburantes me van a matar. No, también tiene que ver con esto, porque este tipo de modelos necesita que uno de los precios tenga cepo, y es el precio del trabajo. A eso se lo llama salario. Eso tiene cepo. ¿Tá? El resto dice, no, liberamos. Que, no sé, que un paquete de harina pase a valer 500 mangos más. Bueno, es parte de la libertad del mercado. ¿Y por qué no hay libertad de mercado para los salarios en la Argentina? ¿Cómo es la historia? Bueno, entre otras cosas porque le meten miedo a la gente y cuando protesta o se manifiesta o adquiere un mayor dinamismo, un mayor activismo en reclamo de sus derechos, bueno, ahí tenés los 56.000 millones de pesos que le dieron a Patricia Bullrich para que gaste a diestra y siniestra para pegarle a los más vulnerables. Porque claro, uno ve que le pegan a los jubilados y jubiladas y dice, che, si se animan a pegarle a los jubilados y jubiladas, yo ni salgo a la calle. No, me quedo en el sobre. ¿Qué voy a estar haciendo? Y uno dice, che, gente grande, algunos corpulentos. ¿A qué le tienen miedo, muchachos? Yo le tendría miedo a pasar a la historia como un ¿cómo se dice? Atemorizado. Bien. Bueno, como un atemorizado en circunstancias como esta, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo creo que lo que dijo Cristalina Georgieva blanquea un poco la situación. Yo no sé dónde se van a esconder todos aquellos que son parte del partido del Fondo Monetario Internacional. Porque cuando hablamos de esto, estamos hablando también de que durante el gobierno de Alberto Fernández, sí, el gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas, y se decía desde el posibilismo no se puede hacer otra cosa que la que diga el fondo, en otras palabras. Pero hubo un puñado de gente que le dijo no al fondo, como Villa Manuelita y como nosotros. 9 de la mañana pasaron, nos vamos a hacer una breve tanda. Cuando regresamos vamos al editorial, vamos a estar hablando de la Feria del Libro, porque ayer abrió la Feria del Libro, estuvo el autodenominado secretario de Cultura del gobierno de Milei y también estuvo Juan Sasturain con un discurso que vamos a repasar. Y me parece que es muy relevante lo que ocurrió allí, porque la Feria del Libro no deja de ser un evento para nosotros y para nosotras importante. ¿En qué sentido? En la Argentina hubo una industria editorial muy grande. Está muy cascoteada, pero así como está cascoteada, existen y todos los años se renuevan nuevas editoriales, nuevas colecciones. Hay mucho esfuerzo puesto alrededor de eso. A los argentinos no sé si nos gusta tanto leer, yo presumo que hay un sector que sí, pero esencialmente nos gustan, o por lo menos nuestro linaje cultural es que nos gustan las ideas. Nos gustan las ideas, nos gustan las historias, nos gustan las crónicas, nos gusta que la gente escriba, nos gusta eso y hay que hacer lo posible para que no nos arranquen esa posibilidad. Ya venimos, después de la tanda, el editorial. Dale. ¡Qué vocación de colonia, hermano!